Algunos dirigentes nos llevan, digamos, los sectores del privilegio nos llevan permanentemente a tener que hablar del pasado. Porque ellos hablan del pasado y sitúan claramente un momento de la historia como el comienzo de todos sus males, no los males del pueblo argentino, no los males de la nación, el comienzo de sus males, entre comillas. Estoy hablando, por ejemplo, de la sociedad rural argentina. Claro exponente de la oligarquía agrícola ganadera, ¿no? El fin de semana se inauguró una nueva muestra, la muestra anual de la Sociedad Rural Argentina, en ese predio que tienen de manera mala vida, ¿no? En una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está la Sociedad Rural Argentina, con su pabellón Martínez de Hoz, ¿no? Justamente hablando de la dictadura, el ministro de Economía de aquella dictadura cívico-militar genocida. Y en la inauguración, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, dio un discurso durísimo para con el gobierno nacional. Y se fue allá, dice, a 80 años atrás. Bueno, escúchelo unos minutitos. Pero lo más importante es que la sequía deja al desnudo, más que nunca, problemas más profundos que ella. Han quedado al descubierto las pésimas políticas agropecuarias que los gobiernos han instrumentado en la Argentina en los últimos 80 años. Esas malas políticas las pagamos todos. Nuestra producción está estancada, trabada, debilitada, y si las condiciones impositivas y macroeconómicos cambiaran, podríamos producir mucho más. Más allá de la sequía, el campo tiene otros problemas. Uno de ellos es el ataque que sufre la productividad del sector y sus intereses legítimos amparados por la Constitución Nacional. Otro problema, el desarraigo creciente de los productores. En primer lugar, como dijimos, la productividad y los intereses están en jaque. No somos una víctima aislada, es verdad. Toda la sociedad argentina sufre el mal manejo de la economía nacional que hacen los gobiernos llevados por conveniencias electorales. En el caso de nuestro sector, el Estado actúa como socio desleal y forzoso. Lo hace a través de impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos que se van acumulando sin lógica ni sentido en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Lo hace a través del manejo del tipo de cambio, que obra como un instrumento de apropiación ilegítima de la rentabilidad. Lo hace a través de información falsa, manipulando y exagerando, por ejemplo, la incidencia del precio de la carne vacuna en el índice de precios al consumidor. Claro, es muy difícil conciliar posiciones con alguien que piensa eso, ¿no? Y se va 80 años atrás. Claro, muchas veces hacen mención a esos 80 años y dice, bueno, Argentina del centenario, es Argentina. Es Argentina, una Argentina así chiquitita para el 10% de la población. Sueñan con eso, es su sueño húmedo volver a esa Argentina, donde directamente los trabajadores ni votaban, iba el patrón en la estancia y le llevaba la boleta. Por eso Perón les decía, salten las tranqueras, y si el patrón los quiere llevar a votar, acepten y adentro del cuarto oscuro hagan lo que tengan que hacer. No perdonan la presencia de un Estado fuerte que trate de arbitrar, regular en función de la defensa de los intereses de los sectores populares. No rechazan eso. Para ellos el campo es la patria y ellos son el campo y son unos poquitos. Por supuesto que todo lo que el Estado ha hecho durante décadas y décadas en diversos gobiernos para favorecerlos, para beneficiarlos, para protegerlos, eso nunca entra en la cuenta. Nunca entra en la cuenta. No entra en la cuenta la asistencia del Estado durante la pandemia,
¿no? La financiación que se les dio para poder pagar salarios, no entra en la cuenta la asistencia que se les dio ahora durante la sequía, eso no entra en la cuenta. No entra en la cuenta miles y miles de propietarios, quizás no los más grandes, pero sí algunos de ellos también, no de la oligarquía más rancia, más antigua, sino muchos otros que se beneficiaron, ¿saben de quién? De Perón. Cuando en su primer gobierno decidió entregarles hectáreas y hectáreas de tierra para desarrollar la producción en la Argentina, y resulta que con el correr de los años esos tipos dijeron, ¡apa! ¡Qué importante que soy, che! Y se agarraban los tiradores, ¿no? Y dicen, no, esos negros, esa chusma. El complejo agroexportador, los agroexportadores liquidaron 1.925 millones de dólares en junio. Ahí el presidente de la Sociedad Rural Argentina dice, no, la sequía demuestra problemas. Es cierto, deja en evidencia la sequía y el impacto que tuvo de un problema central de la Argentina, que son ellos, que es la concentración de la riqueza en pocas manos y la primarización que nuestro país tiene desde el fondo de la historia, que no logramos romper. No logramos transformar eso, salvo en algunos breves interregnos, agregándole valor agregado, con el proceso de industrialización incipiente que tuvo la Argentina durante el peronismo. No alcanzó. Entonces, claro, viene la sequía y vemos que estamos pendientes de eso, de ese insumo, de esos dólares, de los dólares que se generan, y eso habla de una precarización, una primarización tremenda en nuestro país. Bueno, los agroexportadores liquidaron 1.925 millones de dólares en junio. Eso significó una caída del 39,2% en comparación de julio del año pasado, pero una suba del 21,8% respecto de junio. Y ahí tiene que ver con la especulación de estos niatos. Claro, lograron el dólar, entonces ahí te venden un poquito. No les interesa nada lo que te pasa a vos, lo que pasa en la mesa de tu hogar. No les interesa el equilibrio económico de la Argentina. No, están en una muy chiquita que es la propia. Datos de la Cámara del Centro de Exportadores de Cereales, de la Cámara de Industria Aceitera, esto que les estoy dando, ¿no? El ingreso de divisas acumulado por agroexportación en los primeros 7 meses del año alcanzó los 12.956,69 millones de dólares y representó un 42% menos que el 2022. Dicen, no, la sequía, bueno, sí impactó, pero el problema es el gobierno, nos mete presión. Fíjense, el ingreso de divisas, dicen, 42% menos que el año pasado, ¿no? Como si esto no tuviera impacto en la economía argentina, ¿no? Porque este es el punto, la contradicción en los discursos, cómo engañan, cómo manipulan las cifras. Dicen, no, el gobierno se ampara en la sequía, pero el problema es el desastre. Y ahora ellos dicen, no, 42% menos de divisas porque nos vimos afectados por la sequía. Bueno, en fin, no los quiero apabullar con los números, pero tengan en cuenta que ese sector, el complejo oleaginoso cerealero, que incluye el biodiesel y los derivados, el año pasado aportó el 48% del total de las exportaciones de la Argentina. La incidencia es mayúscula.